Entre sombras presenta Novios, cuento de Arthur Conan Doyle. Es difícil para el médico de cabecera, que se sienta entre sus pacientes tanto por la mañana como por la noche, y los atiende en sus casas entre medias, robar tiempo para una pequeña bocanada diaria de aire limpio. Para conseguirlo, debe levantarse temprano de la cama y caminar entre tiendas cerradas cuando hace frío, pero está muy despejado, y todo se ve nítido como en una helada. Es una hora con un encanto propio, cuando, salvo por un cartero o un lechero, uno tiene la acera para sí solo, e incluso, lo más común, adquiere una frescura constante, como si la calzada, la farola y el letrero hubieran despertado al nuevo día. Entonces, incluso una ciudad del interior puede parecer hermosa y albergar virtud en su aire contaminado por el humo. Pero era junto al mar donde vivía, en un pueblo que ya de por sí sería bastante desagradable, de no ser por su glorioso vecino. ¿Y a quién le importa el pueblo cuando uno puede sentarse en el banco del promontorio y contemplar la inmensa bahía azul y la cimitarra amarilla que se curva ante él? Me encantaba cuando su imponente fachada estaba salpicada de barcos pesqueros, y me encantaba cuando los grandes barcos pasaban, a lo lejos, un pequeño montículo blanco sin casco, con gavias curvadas como un corpiño, tan majestuoso y recatado. Pero sobre todo me encantaba cuando ningún rastro del hombre estropeaba la majestuosidad de la naturaleza, y cuando los rayos de sol caían oblicuamente sobre él entre las nubes de lluvia a la deriva. Entonces he visto el otro extremo, envuelto en la gasa de la lluvia torrencial, con su tenue sombra gris bajo las nubes lentas, mientras mi promontorio era dorado, y el sol brillaba sobre las rompientes, y penetraba con fuerza a través de las olas verdes más allá, dejando al descubierto las manchas púrpuras donde se extienden los bancos de algas. Una mañana como esa, con el viento en el pelo, la espuma en los labios y el graznido de las gaviotas en el oído, puede devolver a un hombre con nuevas fuerzas al hedor de la habitación de un enfermo y al cansancio sordo y monótono de la práctica. Fue en un día como ese que vi por primera vez a mi viejo. Llegó a mi banco justo cuando me iba. Debí de reconocerlo incluso en una calle concurrida, pues era un hombre corpulento y de presencia elegante, con cierta distinción en la forma de sus labios y el aplomo de su cabeza. Cojeaba por el sinuoso sendero, apoyándose pesadamente en su bastón, como si sus robustos hombros finalmente hubieran sido demasiado para las extremidades debilitadas que los sostenían. Al acercarse, mis ojos captaron la señal de peligro de la naturaleza, ese leve tono azulado en la nariz y los labios que delata un corazón convulso. «El campo es un poco pesado, señor», dije. «Como médico le diría que le convendría descansar aquí antes de seguir adelante». Inclinó la cabeza con solemnidad, al estilo clásico, y se sentó en el banco. Al ver que no quería hablar, yo también guardé silencio, pero no pude evitar observarlo de reojo, pues era una maravillosa supervivencia de principios de la primera mitad del siglo XX, con su sombrero de copa baja y ala rizada, su corbata de satén negro con hebilla en la espalda, y sobre todo, su rostro grande, carnoso y bien afeitado, surcado por una maraña de arrugas. Esos ojos, antes de que se apagaran, habían mirado desde los asientos de las diligencias de correos y habían visto a los peones trabajando afanosamente en los terraplenes pardos. Esos labios habían sonreído a los primeros números de Pickwick y habían cotilleado sobre el prometedor joven que los escribió. El rostro en sí era un almanaque de 70 años, y cada costura era una anotación donde la tristeza, tanto pública como privada, dejaba su huella. Esa arruga en la frente representaba, quizás, el motín. Esa línea de preocupación por el invierno de Crimea, quizá. Y ese último hilillo de arrugas, como esperaba mi imaginación, por la muerte de Gordon. Y así,
Mientras soñaba a mi manera, el anciano caballero del brillante toro se había ido, y fueron 70 años de la vida de una gran nación los que cobraron forma ante mí en el promontorio por la mañana. Pero pronto me devolvió a la realidad. Al recuperar el aliento, sacó una carta del bolsillo y, poniéndose unas gafas de pasta, la leyó con mucha atención. Sin ánimo de hacer de espía, no pude evitar observar que estaba escrita a mano por una mujer. Al terminar, la leyó de nuevo y se sentó con las comisuras de los labios fruncidas y la mirada perdida sobre la bahía, el anciano con el aspecto más desolado que he visto en mi vida. Todo mi cariño se conmovió ante ese rostro melancólico, pero sabía que no estaba de humor para charlar, así que, finalmente, con el desayuno y mis pacientes llamándome, lo dejé en el banco y me dirigí a casa. No volví a pensar en él hasta la mañana siguiente, cuando, a la misma hora, apareció en el promontorio y compartió el banco que yo solía considerar mío. Hizo una nueva reverencia antes de sentarse, pero no estaba más dispuesto que antes a entablar conversación. Había cambiado en las últimas 24 horas, y todo para peor. Su rostro parecía más pesado y arrugado, mientras que ese ominoso tono venoso se acentuaba al jadear cuesta arriba. Las líneas limpias de sus mejillas y barbilla estaban deslucidas por una barba canosa de un día, y su cabeza grande y bien formada había perdido algo del porte valiente que me había impresionado al mirarlo por primera vez. Tenía allí una carta, la misma u otra, pero todavía escrita con letra de mujer, y sobre ella se lamentaba y murmuraba con su aire senil, con el ceño fruncido y las comisuras de los labios hacia abajo como las de un niño inquieto. Así que lo dejé, con una vaga duda sobre quién podría ser y por qué un solo día de primavera había podido producir tal cambio en él. Estaba tan interesado que a la mañana siguiente lo busqué. Efectivamente, a la misma hora, lo vi subir la colina, pero muy despacio, con la espalda encorvada y la cabeza pesada. Me impactó ver el cambio en él al acercarse. «Me temo que nuestro aire no le sienta bien, señor», me aventuré a comentar, pero era como si no tuviera ánimo para hablar. Intentó, según pensé, dar una respuesta adecuada, pero se convirtió en un murmullo y silencio. Qué encorvado, débil y viejo parecía. 10 años mayor, al menos, que cuando lo vi por primera vez. Me conmovió profundamente ver a este buen anciano consumirse ante mis ojos. Allí estaba la carta eterna que desplegaba con dedos temblorosos. ¿Quién era esta mujer cuyas palabras lo conmovían tanto? ¿Alguna hija, tal vez, o nieta, que debería haber sido la luz de su hogar en lugar de...? Sonreí al darme cuenta de lo amargado que estaba volviéndose y de lo rápido que tejía un romance en torno a un anciano sin afeitar y su correspondencia. Sin embargo, todo el día permaneció en mi mente, y tuve visiones fugaces de esas dos manos temblorosas, de venas azules y nudillos nudosos, con el papel crujiendo entre ellas. Apenas esperaba volver a verlo. Pensé que otro día de decadencia lo obligaría a quedarse en su habitación, si no en la cama. Grande fue mi sorpresa cuando, al acercarme a mi banco, vi que ya estaba allí. Pero al acercarme a él, apenas podía estar seguro de que fuera el mismo hombre. Allí estaban el sombrero de ala rizada, la reluciente culata y las gafas de pasta. Pero, ¿dónde estaban la postura encorvada y el rostro lastimoso, cubierto de barba canosa? Estaba bien afeitado y tenía labios firmes, una mirada brillante y una cabeza que se erguía sobre sus grandes hombros como un águila sobre una roca. Su espalda era recta y cuadrada como la de un granadero, y golpeaba las piedras con su bastón con su exuberante vitalidad. En el ojal de su abrigo negro, bien cepillado, brillaba una flor dorada, y la punta de un delicado pañuelo de seda roja se asomaba desde el bolsillo del pecho. Podría haber sido el hijo mayor de la criatura cansada que había estado sentada allí la mañana anterior. «¡Buenos días, señor! ¡Buenos días!»,
gritó con un alegre movimiento de su bastón. «¡Buenos días!», respondí. «¡Qué hermosa se ve la bahía!». «Sí, señor, pero debería haberlo visto justo antes de que saliera el sol». «¿Qué? ¿Has estado aquí desde entonces?» «Estuve aquí cuando había poca luz para ver el camino». «Eres muy madrugador». «De vez en cuando, señor, de vez en cuando». Me miró de reojo, como para evaluar si merecía su confianza. «El hecho es, señor, que mi esposa regresa hoy». Supongo que mi expresión delataba que no entendía bien la fuerza de la explicación. Mis ojos también pudieron haberle dado una señal de simpatía, pues se acercó mucho a mí y empezó a hablar en voz baja y confidencial, como si el asunto fuera tan grave que incluso las gaviotas debían mantenerse alejadas de nuestros consejos. «¿Es usted un hombre casado, señor?» «No, no lo soy». «Ah, entonces no lo entiendes del todo. Mi esposa y yo llevamos casados casi 50 años y nunca nos hemos separado. Jamás, hasta ahora». «¿Duró mucho tiempo?», pregunté. «Sí, señor, este es el 4.º día. Tenía que ir a Escocia. Era una cuestión de deber, ¿entiende? Y los médicos no me dejaron ir. No es que yo les hubiera permitido detenerme, pero ella estaba de su lado. Ahora, gracias a Dios, ya pasó, y puede que esté aquí en cualquier momento». «¿Aquí?» «Sí, aquí. Este promontorio y este banco eran viejos amigos nuestros hace 30 años. La gente con la que nos alojamos no es, a decir verdad, muy agradable, y tenemos poca intimidad entre ellos. Por eso preferimos reunirnos aquí». No estaba seguro de qué tren la traería, pero si hubiera llegado lo más temprano posible, me habría encontrado esperando. «En ese caso», dije levantándome. «No, señor, no», suplicó. «Le ruego que se quede. ¿No le cansa esta charla doméstica?» «De lo contrario. Qué introspección he tenido estos últimos días. Qué pesadilla. Quizás te parezca extraño que un anciano como yo se sienta así». «Es encantador». «No me lo merezco, señor. No hay hombre en este planeta que no se sienta igual si tuviera la fortuna de casarse con una mujer así. Quizás, al verme así y oírme hablar de nuestra larga vida juntos, se dé cuenta de que ella también es vieja». Se rió con ganas y sus ojos brillaron ante el humor de la idea. «Es una de esas mujeres, ya sabes, que llevan la juventud en el corazón, y por eso nunca se les va a escapar. Para mí, es igual que cuando me tomó de la mano por primera vez en el 45. Un poco más corpulenta, quizá, pero claro, si tenía un defecto de joven, era que era un poco demasiado delgada. Era superior a mí en posición social, ¿sabes? Yo, oficinista, y ella, hija de mi jefe. Oh, fue todo un romance, te doy mi palabra, y la conquisté, y por alguna razón, nunca he superado la frescura y la maravilla que me produjo. Pensar que esa dulce y encantadora muchacha ha caminado a mi lado toda la vida, y que he podido... Se detuvo de repente y lo miré sorprendido. Temblaba por todas partes, en cada fibra de su corpulento cuerpo. Sus manos arañaban la madera y arrastraba los pies sobre la grava. Vi lo que era. Intentaba levantarse, pero estaba tan excitado que no pudo. Extendí la mano a medias, pero una mayor cortesía me obligó a retirarla y volver la cara hacia el mar. Un instante después, se levantó y se apresuró por el sendero. Una mujer se acercaba a nosotros. Estaba muy cerca antes de que él la viera, a 30 yardas como máximo. No sé si alguna vez fue como él la describió, o si era solo un ideal que llevaba en la cabeza. La persona que miré era alta, es cierto, pero era gruesa y deforme, con un rostro rubicundo y prominente, y una falda grotescamente recogida. Llevaba una cinta verde en el sombrero, que me deslumbró, y su corpiño, parecido a una blusa, era amplio y tosco. Y esta era la encantadora muchacha, la siempre joven. Se me encogió el corazón al pensar en lo poco que una mujer así podría apreciarlo, en lo indigna que podría ser de su amor. Ella subió por el sendero con paso firme
mientras él se tambaleaba a su encuentro. Entonces, al encontrarse, mirándome discretamente por el rabillo del ojo, vi que él extendía ambas manos, mientras ella, rehuyendo una caricia pública, tomó una de ellas y la estrechó. Al hacerlo, vi su rostro y me sentí tranquilo por mi viejo. Dios quiera que cuando esta mano tiembla y cuando esta espalda está encorvada, los ojos de una mujer puedan mirarme así. Fin de la obra. Gracias por acompañarme hasta el final de este audiolibro. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Nos vemos muy pronto con más relatos clásicos. Hasta la próxima.